Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de nuestras vidas. En mi última prédica, que la titulé Necesitamos una reforma, y esta es la parte 2, yo hablé de un reclamo que le hacía Dios al pueblo de Israel. Y nosotros vimos qué era lo que Él les reclamaba. Y eso se encuentra en Jeremías 2:1-8, aunque no lo vamos a proyectar, y Jeremías 3:14. Pero Él le dice a su pueblo: ¿dónde está la fidelidad de tu juventud? O sea, la fidelidad de cuando tú me acababas de conocer. ¿Dónde está tu amor de novia? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está la consagración que me tenían a mí? Y luego le pregunta, ¿por qué se alejaron tanto de mí? ¿Por qué no preguntan dónde estoy yo? Después de todos los milagros que me vieron a mí hacer por ustedes. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley jamás me conocieron. O sea, yo puedo conocer la palabra de tapa a tapa, pero no conocerlo a Él porque no cultivo una relación íntima con Él. Y dice, los pastores se rebelaron contra mí, y Dios les responde y le dice, vuélvanse a mí, porque yo soy su esposo. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos ver que el mismo reclamo que Dios le hizo al pueblo de Israel nos lo sigue haciendo a nosotros. A una iglesia que tiene una advertencia de que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Una iglesia que tiene una advertencia de no ser tibios, porque el tibio, que dice la palabra, lo vomitará de su boca. Y entendemos claramente, cuando vemos esto, que la iglesia necesita una reforma. Y yo, mientras yo hacía la prédica, Ramonita, yo me recordaba de ti, porque yo decía, esta prédica sería parte de las clases que dimos en donde se perdió el diseño. Y yo decía, ahora viéndolo con los lentes que lo puedo ver, digo, sería una de las clases principales en esa escuela. Porque hay un diseño de Dios que a lo largo de la historia de la iglesia se ha perdido y que nosotros tenemos que retomar. Tenemos que regresar a la senda antigua. ¿Por qué? Porque su palabra no ha cambiado, pero nosotros sí hemos cambiado. Los tiempos han cambiado, el mundo allá afuera ha cambiado y muchas veces ha influenciado en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver las cosas. Y Dios nos está llamando y nos dice, yo te quiero que tú regreses a la senda antigua, regresa a mí, regresa a ese primer amor. Ese es el reclamo de Dios. Y tenemos que cuestionarnos, yo no sé tú, pero yo me lo pregunto muchas veces y estoy en esta búsqueda con Dios. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué no hemos visto las mayores cosas que tú dijiste que íbamos a ver? Señor, algo está pasando, algo está mal. Si Él te dice a ti algo y te da una promesa y tú no la ves, la culpa no es de Él. Nosotros tenemos que preguntarnos qué ha pasado en el camino. Y esta prédica se trata de eso. ¿Qué ha pasado en el camino? Porque cuando nosotros vemos lo que era el mensaje esencial y central del Evangelio, nos damos cuenta que lo que era esencial para la primera iglesia ya no lo es tanto para nosotros. ¿Y qué era lo esencial para ellos? Gracias por preguntarme. ¿Sabes que lo esencial para ellos era la unión con Cristo? Pero hoy día no se le da el mismo énfasis que le dio Jesús, que le dio Pablo, que le dio Juan, que le dio el Nuevo Testamento. Y ¿sabes algo? La palabra cristiano, que vino de los de Grecia, fueron los que nos llamaron cristianos, porque Dios nos llama hijos de Dios, hijas de Dios. Pero la palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿tú sabes cuántas veces aparece la palabra de que estamos en Cristo en el Nuevo Testamento? 165 veces. Y solo eso nos debe dar una idea de cuán importante es para Dios que nosotros estemos en Cristo y lo que significa que tú y yo estamos en
Él. Porque muchas veces vemos cosas, pero no las vemos como Él la ve. Por ejemplo, pensamos en el cielo como el lugar donde nosotros vamos a estar una vez partamos de este mundo. Pero es que Dios te dice, es que yo quiero que tú vivas el cielo aquí en la tierra, que tú traigas el cielo a la tierra, sea en la tierra como en el cielo. Nos mandó a orar, porque Él quiere que todas las bendiciones que Él alcanzó por nosotros podamos vivirlas. Aquí es que las necesitamos, allá arriba no las voy a necesitar, allá arriba vamos a estar bien, alabado sea el Señor. Pero es parte de entender que el deseo de Dios es traer el cielo a la tierra. Es parte de la unión con Cristo. Y pensamos en el Evangelio como lo que tengo que hacer para entrar al cielo y estar con Él. En lugar de entender que la vida aquí se trata de yo estar en Él me muevo, en Él soy, en Él vivo, en Él estoy. Y como estoy con Él y soy una con Él, entonces puedo manifestar y ver todo lo que Él dijo que yo iba a ver. Pero es esencial que lo central en nuestra vida sea esa unión con Cristo, que yo le dé la misma importancia que le dio la primera iglesia. Porque si no, teniendo todas estas bendiciones, voy a vivir por debajo de ellas. Y eso ha pasado mucho a lo largo de la historia. Entonces, lo que fue central se ha perdido en gran medida en nuestros días. Y cuando Jesús estuvo a punto de partir, Él hizo una oración. Y cuando tú haces tu última oración al Padre antes de partir, quiere decir que esa oración es bien importante, que es algo de lo más relevante. ¿Y qué era lo más relevante para Él? ¿Qué oró Él? Vamos a Juan 17, 20 al 26, lo voy a traducir de la TPT. Y dijo Jesús, y pido no solo por estos discípulos, por los que tenía al frente, pero también por todos aquellos que algún día creerán en mí a través de su mensaje. ¿De quién estaba hablando ahí? De todos nosotros también. Estaba orando por nosotros. Y dice, oro para que todos ellos se unan como uno solo. Así como tú y yo, Padre, estamos unidos como uno solo. Oro para que se vuelvan uno, ¿con quién? Con nosotros. Que se vuelva, para que el mundo. Come on. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que él está diciendo. Cuando tú y yo seamos uno con él, el mundo va a reconocer que Él envió a Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, dice, oro porque la misma gloria que me diste, que yo les he dado. Tenemos la gloria de Él dentro de nosotros, para que se unan como uno solo y experimenten la misma unidad que disfrutamos. Tú vives plenamente en mí y ahora yo vivo plenamente en ellos. Él vive plenamente en nosotros para que experimenten ¿qué? La unidad perfecta, y el mundo quedará convencido que tú me has enviado, porque verán que amas a cada uno de ellos con el mismo amor apasionado que me tienes. Hello. Que te ama con el mismo amor apasionado que el Padre tiene con Jesús. ¿Y cuántas veces no te sientes amado por Él? ¿Y cuántas veces te sientes rechazado por Él? ¿Y cuántas veces te sientes separado de Él? ¿Y cuántas veces te sientes que Él no escucha tu petición, que Él no escucha tu clamor? Cuando Él vive dentro de nosotros, somos uno con Él. Él está, y Él está atento al clamor nuestro. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Dice, Padre, el versículo 24, Padre, te pido que permitas que todos los que me has dado estén conmigo donde estoy. ¿Que estén dónde? Conmigo donde estoy. ¿Dónde estamos nosotros sentados? ¿A la diestra qué? De Él.
Entonces verán mi gloria completa, el mismo esplendor que has puesto sobre mí, porque me has amado desde antes del principio de los tiempos. Tú eres mi Padre justo, pero el mundo incrédulo nunca te ha conocido de la manera perfecta que te conozco. Y todos los que creen en mí también saben que me has enviado. Les he revelado quién eres y seguiré haciéndote aún más real para ellos. A mayor unión con Cristo, a mayor unión con Él, más real se hace Dios en tu vida. Más lo escuchas, más lo sientes, más puedes discernir lo que está en su corazón, más puedes saber al momento de tomar una decisión cuál es el camino correcto, porque sentirás esa voz detrás de ti que te dice, este es el camino, sigue por él. Pero eso se requiere que yo cultive esa unión con él, alabado sea el Señor. Y dice, para que puedan experimentar el mismo amor infinito que tienes por mí, porque tu amor ahora vivirá en ellos como yo vivo en ellos. ¿Cuál fue el tema de su última oración antes de partir? La unidad nuestra con Él y la unidad nuestra como pueblo. Por eso todo lo resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas como Él las ve. Entonces, ¿qué es lo más importante para Él en ese momento de su partida? Que seamos uno con Él y que seamos uno con nosotros mismos. Entonces, es tan importante para Él esto. Escúchame bien lo que te voy a decir. Que aún los milagros, las señales y las maravillas son secundarios para Dios. Porque Él dice, en aquel día vendrán muchos a decirme que hicimos, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Y Él le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, ¿qué es principal para Él? Los milagros, maravillas que profetizaste, que hiciste esto, que hiciste aquello. O que tú pasas tiempo conmigo. O que tú quieres profundizar en esa unión conmigo. Ahí radica, iglesia, el poder de la iglesia. El poder que se ha perdido radica en esa unión con Cristo. Y a veces estamos buscando qué pasó en el camino. Que hemos perdido de vista lo principal, lo fundamental, lo que era central para la primera iglesia, que dejó de serlo para nosotros. Y dice, Él lo hizo tan simple. Dice, ¿tú quieres vivir gloria? ¿Tú quieres vivir lo que yo te prometí? Cultiva tu unión conmigo. Pero la religión, ¿qué lo hace? Lo complica todo. Entonces, en vez de enfocarnos en nuestra unión con Él, la religiosidad lo que hace es que te enfoca en las obras, como los fariseos. Ay, haz esto, haz aquello, tu función, tu título, tu esto, tu aquello, tu lo otro. Y de nada vale si yo no cultivo esa relación íntima con Él. Él lo que está buscando era el reclamo que le hacía a su pueblo. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está el amor de novia? ¿Dónde está? ¿Cómo que no preguntas dónde estoy yo? Entonces, a veces sabemos de qué Dios nos ha salvado, pero hemos perdido de vista ¿para qué me salvó Dios? ¿Para qué me salvó Dios? Dios nos invita a algo en 1 Corintios 1:9. Mira lo que dice. Está Pablo aquí hablando. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado. ¿Llamado a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es el llamado que todos tenemos. El llamado primordial, según lo decía Pablo. Todos hemos sido llamados a cultivar esa comunión con su Hijo Jesucristo. Y Hebreos 1:1 nos habla de que en los postreros tiempos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado en el versículo 2, que creo que no te lo puse, Sebastián, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. O sea, Él sigue hablándonos.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Alabado sea el Señor. ¿Qué está diciéndote aquí? Él te habló, tengo la palabra, gloria a Dios que tengo la palabra, pero Él sigue hablando. Para el que quiere, para el que lo anhela, para el que tiene oídos para Él, para el que quiere cultivar esa relación con Él, Él sigue hablando. Porque la Biblia no me dice, en cuanto yo tengo que tomar una decisión, no me dice cuál es la decisión que tengo que tomar, pero el Espíritu Santo sí me dice cuál es la decisión que tengo que tomar. El Espíritu Santo es el que me aconseja, es el que me dirige, es el que me guía a toda verdad. Entonces necesitamos esa comunión, esa unión con Él y cultivar esa unión con Él. Entonces, ¿por qué? Porque para escucharlo, yo necesito pasar tiempo con Él. Si yo no paso tiempo con Él, yo no lo voy a escuchar. Entonces voy a decir, pero mira cómo Dios le habla a fulano. Ah, pero a mí no me habla así. Pues porque tal vez fulano pasa tiempo en el lugar secreto, pasa tiempo con Él, cultivando su relación con Él. Y cuando tú cultivas una relación con Él, la vida te cambia, iglesia. La vida es otra. Te transforma, alabado sea el Señor. ¿Podrá haber algo en la vida cristiana más importante y precioso que tener una relación viva con Él? Que Él sea real a tu vida, que cuando tú tienes tus momentos de dificultad, ahí está Él y tú sientes su presencia y tú sientes su paz y tú sientes su fortaleza y tú dices, yo a veces me decía, con el funeral de mi mamá yo decía, Señor, yo estaré bien porque yo me siento en paz, yo sé dónde ella está. Ella está bien. Y eso me fortalecía. Y no hay nada más precioso que cuando tú tienes una decisión a tomar, algo que hacer, y tú no sabes, tú ir donde Él. Ay, Espíritu Santo, ¿qué decisión debo tomar? Eso es lo más precioso. Lo que te garantiza la victoria en la decisión es tú consultarle a Él qué camino es el que debes seguir. Mira la razón por la cual Cristo sufrió, según lo explica Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué nos salvó? Para llevarnos a Dios, para tener esa unión con Él, para tener una relación viva. Dios está vivo. Y Dios sigue hablando. Y Dios quiere una relación contigo mucho más grande de lo que tal vez jamás tú has imaginado. Pero no es hasta que yo me propongo buscar lo que yo lo voy a vivir, que yo lo voy a ver. Y una vez tú lo vives, mira, como decía Ramonita, nadie te puede cuestionar a ti una experiencia con Dios. Nadie te lo puede cuestionar. Y una vez tú entras en esa dimensión, tú dices, Dios mío, ¿y dónde estaba yo metida? Habiendo toda esta relación disponible con un Dios vivo, no un Dios de lejos. La religión te presenta un Dios de lejos, allá arriba y tú acá abajo. Pero lo que Él vino a hacer es unir. Él en mí y yo en Él. Ah, come on, come on. Alabado sea Dios. La unión con Cristo me está hablando de la realidad que yo puedo vivir aquí, en esta tierra, no cuando yo muera, sino que comienza en esta vida. Mientras más lo anhelo, mientras más lo busco, más real va a ser Él para mí. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Ya con Él yo fui crucificado. Y con Él yo resucité. Así que, espérate, wait a minute, escúchame. Ya con Él fui crucificada y con Él yo resucité. Por eso yo no muero, yo me mudo. Porque ya resucité. Yo me mudo de dimensión, de la terrenal a la eterna. Eso es, como decía Ramonita, las muertes son como los aeropuertos. Los que te despiden aquí, te despiden llorando, pero los que te reciben allá, te reciben con gozo y con alegría. Es un cambio de dimensión lo que hay. Ya no hay muerte, ya morí con Él y resucité con Él. Pero la vida eterna, dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es el énfasis? Conocerlo a Él.
que te conozcan a ti, no por lo que leo, no por lo que me predica fulano, no por lo que conquistó aquella revelación que conquistó a los pies de Cristo, que te conozcan porque yo paso tiempo a los pies de Cristo, y mientras yo paso tiempo ahí, Él me va a hablar, oh, come on, voy a tener una relación viva con Él. Eso es lo que la religión no te puede dar, pero que Él pagó el precio para darnos. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Si yo estoy unida a Cristo, ahora yo soy ciudadana ¿de dónde? Del cielo. Y dice la Biblia que yo tengo toda bendición espiritual, ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales. O sea, la puerta a todas las bendiciones espirituales se encuentra en mi unión con Él. Mientras más lo busco, mientras más paso tiempo con Él, más se abre esas puertas de bendiciones sobre mi vida. Y la unión con Cristo es una realidad poderosa, no es un concepto. Come on. Yo no quiero que se te quede aquí como, sí, la unión con Cristo, yo sé lo que es. No, no, no. Una cosa es tú conocerla, otra cosa es tú vivirla. Es vivirla. Cuando tú la vives es porque te fue revelada. Pasó de conocimiento a revelación al Espíritu. Y cuando pasa a una revelación al Espíritu, eso te lleva a vivir la palabra. Y son dos cosas bien distintas. Porque si yo no cultivo esa relación, iglesia, mira lo que va a pasar. ¿Ustedes se acuerdan de Israel? Cuando tenían que entrar a una tierra prometida. Tenían todas las bendiciones de esa tierra prometida. Pero aunque estaba la tierra prometida, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La unión con Cristo es tan central en la vida del creyente que yo puedo tener todas estas promesas que Dios me ha dado en su palabra, pero si yo no cultivo esa relación, van a estar allá, como estuvo la tierra prometida para Israel y nunca la pudieron poseer. Yo no sé tú, pero los tiempos que estamos viviendo nos están llevando, nos están metiendo en un embudo. Yo veo a Dios, la mano de Dios en esto, para que nosotros veamos que solamente con la unión con Él es que yo voy a poder vivir la vida que Él prometió. Y la vida que Él prometió para nosotros en este último tiempo, donde dice, tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Pero no va a haber gloria si no hay unión con Él, si yo no cultivo esa relación con Él, si no paso tiempo con Él. Y no es tiempo con Él para venirle con la lista de todas las peticiones, es tiempo con Él porque lo quiero conocer. Es tiempo con Él porque quiero estar ahí con Él. Alabado sea el Señor. La palabra dice que de nuestro, ¿dónde? De nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué hace que esos ríos fluyan? La unión con Él. ¿Qué dijo el apóstol Paul Vadillo cuando vino aquí? ¿Qué hace que el río fluya? El tiempo que pasas con Él, dijo él. El tiempo que pasas en el lugar secreto. El tiempo que pasas buscándolo, adorándolo. Hubo algo que me compartió el pastor de mi hermana en el funeral de mi mamá. Y yo le dije, yo te voy a coger esa frase. Porque él me dijo, yo soy un pastor. No, me dijo, yo soy un adorador atrapado en un cuerpo de pastor. Y yo le dije, así me siento yo. Yo soy una adoradora atrapada en un cuerpo de pastora. Porque, ¿qué te puedo yo impartir si yo no soy adoradora? ¿Qué te puedo yo impartir a ti si yo no cultivo mi relación con Él? Yo necesito estar en el lugar secreto para saber cuál es la palabra para el pueblo, qué es lo que tú quieres que yo haga. Señor, este culto, tú quieres que hagamos esto, que hagamos lo otro. Te necesitamos inquirir en el Espíritu Santo para todo. Depender de Él. Depender de Él. Así que, ¿qué dijo Jesús en Mateo 11, 28? En la Nueva Traducción Viviente dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es una promesa de Dios. Y yo te voy a decir algo. Por muchos años yo conocía esa palabra, pero yo no la vivía hasta que me fue revelado.
Y dije, ¿what? Que si yo estoy cansada o tengo cargas pesadas como las tuvimos estas semanas que pasaron, yo sé lo que yo tengo que hacer. No es conocerlo, iglesia, es saber lo que tengo que hacer. Y yo fui donde él, aquí estoy, yo vengo a ti. Tú dijiste que si yo estaba cargada o con cargas pesadas, cansada, que viniera a ti y tú me darías descanso. Así que vengo a traerte todas mis cargas. Echo toda carga sobre ti. Y recibo tu descanso. Y recibo la paz que solamente encuentro en ti. Y recibo la fortaleza y el consuelo que solo tú me puedes dar. Y eso, iglesia, si tú practicas esto, no es que conozco ese versículo, es que sé lo que tengo que hacer cuando el enemigo me quiere agobiar y opresionar y venir con tantas cosas a la mente, un bombardeo. No hay nada como ir al lugar secreto, porque ahí estoy escondida en Él. Y Él me puede tirar todo lo que quiera y no me va a encontrar, porque yo estoy bajo sus alas. This is a game changer. Esto es algo que te cambia la vida. Si tú lo recibes hoy, y cuando pasas por tribulaciones y por crisis, y si pasas por momentos donde el enemigo te está bombardeando con pensamientos de tristeza, de depresión, de angustia, tú aprendes a hacer esto. Yo te garantizo algo. Tú vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú vas a aprender que la autoridad, como yo dije en la última prédica, para cambiar la atmósfera te la dio Dios a ti. Y me la dio a mí. Pero yo tengo que hacer esto. Y dice, la palabra dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que bebe y cultiva esa relación con Cristo, va a fluir ese río de Él. Y cuando ese río fluye de dentro de ti, lo que hay dentro de ti comienza a ser refrigerio para los otros que te están escuchando o que están a tu lado. Entonces tú comienzas a ser esa fuente de la cual otros beben, pero le puedes decir, ven conmigo, que la fuente está a los pies de Él. Ven conmigo, que se encuentra en Él, en la unión con Él. Entonces, cuando la palabra dice que de tu interior, Él lo depositó todo, ¿dónde? El reino de Dios, dentro de nosotros está. El Espíritu Santo, dentro de nosotros está. La gloria que me diste les he dado, ¿dónde? Dentro de nosotros está. Todo, la eternidad la he puesto dentro de ellos, en el corazón de ellos. O sea, todo está aquí y de mi interior se supone que yo fluya, no de mi exterior. En otras palabras, se supone que vivamos de tal forma que todo lo que Él depositó dentro de mí esté afectando la atmósfera externa y no que lo externo o las circunstancias externas estén afectando mi interior. ¿Entendimos eso? Ok. Somos llamados a influenciar el mundo, no que el mundo me influencie a mí. Hello. No que yo me sienta a ver televisión y termine con las noticias que vi. ¡Ay, Dios mío! No. Él vive en mí. Y en Él, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. No es preocupación, ansiedad y temor. Entonces, mientras más unida a Él, menos va a poder venir al enemigo a atacarme con los problemas, con las angustias, con todas estas tristezas que me quieren meter en un pozo de depresión y de ahí bendito de mí, bendito del diablo porque Dios está conmigo. ¿Qué dice la palabra? Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, que de lo que yo deposite dentro de ti fluyas para allá y afectes la atmósfera allá afuera, no que la atmósfera allá afuera te esté influenciando a ti. Son dos cosas bien distintas, porque en el momento que yo vivo al revés y yo me enfoco en las circunstancias que me están afectando, entonces eso va a influenciar mi interior, entonces voy a vivir con la tormenta adentro y no voy a poder fluir con ese río que hay dentro de mí para
calmar la tormenta. Y Jesús pudo calmar la tormenta porque la tormenta nunca estuvo dentro de él. Y nosotros somos llamados a vivir de esa manera, que la tormenta no viva dentro de mí. Que el mar está bravo, que esto pasó. En el nombre de Jesús, calma ya, cállate y enmudece, cálmate. Be still. Tú tienes la autoridad y yo tengo la autoridad. Pero como no se nos ha predicado que ese es el énfasis, el fundamento de la vida cristiana, hemos perdido muchas cosas en el camino que Dios está volviéndolas a traer para que vivas la vida plena, de vida abundante que Dios diseñó para ti y para mí. Por eso es tan importante entender que nuestro primer llamado es vivir en unión con Él, porque eso nos hace vivir de adentro para afuera y manifestar el poder y la gloria que Dios depositó dentro de mí. Va a salir. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo con Él, con el amado. Y te voy a decir algo. La paz no es algo que yo debo obtener, como si estuviera allá afuera. ¿Qué dijo Él? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Si yo no entiendo que esa paz habita dentro de mí, que el Espíritu Santo habita dentro de mí, que el príncipe de paz está dentro de mí, yo voy a estar buscando afuera lo que ya yo tengo. Ese es el espíritu de religiosidad, que nos hace ver separación cuando no la hay. Porque yo estoy en Él. A mayor unión con Él, mayor será ese fluir de ese río, mayor será tu radio de autoridad y afectará la atmósfera alrededor tuyo. Te lo voy a traer en ejemplo para que lo veas más claro. Por ejemplo, se dice que cuando alguien se montaba en el carro con Kenneth Hagin, un hombre de fe, un hombre que vivía en esa unión con Él, un hombre que sabía y estaba tan consciente de que Cristo habitaba en él. Dice, cuando alguien se montaba en el carro con él para llevarlo al sitio que iba a ministrar, dice, la persona que se montaba en el carro y que estaba enfermo llegaba sano sin él orar por él, sin él imponerle las manos, simplemente porque Kenneth Hagin estaba tan unido a Cristo y sabía que Cristo el sanador habitaba dentro de él, que eso comenzaba a fluir de adentro para afuera y comenzaba a afectar la atmósfera alrededor de él. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasaba con Pedro? Vivía esa unión con él. ¿Y qué pasaba con el radio de autoridad de él? Cuando la sombra pasaba, se sanaban los enfermos. Había un radio de autoridad a causa de la unión con Cristo. Eso no te lo van a dar los estudios, ni los seminarios, ni los libros, ni las prédicas. Te lo va a dar solo la unión con Él, el tiempo que pasamos con Él. La vida del creyente está diseñada para pasar más tiempo con Él, a los pies de Él, que a los pies de otro. Are we getting this? Aleluya. ¿Qué pasó cuando predicó Pablo después de Pentecostés? 3,000 se convirtieron. Why? El radio de autoridad. Él vivía en esa unión. Impactaba la atmósfera exterior. Eran convencidos de pecado. ¿Tú sabes qué pasó con Pablo cuando llegó a Éfeso? Vamos a Hechos 19, 18 al 20. Yo quiero que tú veas esto en la traducción lenguaje actual, creo que la tengo aquí. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Espérate. Muchos, sin que le dijeran nada. Ellos vino tal convicción sobre ellos, que confesaban y daban cuenta de todos sus hechos. ¿Y qué más? Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, sin que nadie le dijera nada. ¿Quién les estaba diciendo? La convicción que vino sobre ellos, porque un hombre con un radio de autoridad que sabía la unión que tenía en él, les predicó el evangelio. Y dice, y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Hasta ahí? Hasta el 20. Aleluya. Y dice,
en la traducción lenguaje actual dice, el mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en Él porque veían el gran poder que tenía. Aquellos hombres de Dios que entendieron y vivieron esa unión con Cristo, se dice que su radio de autoridad era tan grande que impactaban ciudades enteras. Eso ha seguido pasando, o sea, no solo fue con la Biblia, es que ha seguido pasando. Se dice que Lester Sumrall, cuando llegaba a una ciudad, la gente, toda la ciudad caía en una convicción de pecado. Con George Whitefield, dice que entraba a una ciudad y cuando él entraba el temor de Dios. Y dice que una vez entró a una fábrica y la fábrica se detuvo por completo. Todo el mundo, ¿por qué? Todo el mundo cayó de rodillas, cayó al piso con la convicción que vino de ellos, del temor de Dios. Y dice que aún el presidente de la fábrica vino a ver qué era lo que pasaba y cuando se encontró con George Whitefield, allí mismo aceptó al Señor. Alabado sea Dios. John G. Lake entraba a la sitio donde estaban las cuarentenas de la peste bubónica y los médicos no entendían cómo entraba sin ninguna mascarilla, sin nada. ¿Por qué? Porque decía, y le decían, ¿cómo tú puedes entrar y nosotros tenemos que entrar con toda esta vestimenta, con todas estas cosas? Y le dijo, háganme la prueba y pónganme en el germen de la peste bubónica en la mano y miren un microscopio y tan pronto tocaba su piel, moría. Estaba fluyendo de su interior. Fluía el río que estaba afectando su exterior. Y los médicos se convertían. Y Kathryn Kuhlman un día fue sacada ella estaba ministrando y la sacaron porque había tanta gente, la sacaron por la cocina. ¿Y qué pasó con la comida? Se acabó la comida porque todos los cocineros quedaron en el piso postrados. De la unción que ella llevaba, de la unión que tenía con Él. Tú puedes impartir de lo que tú tienes, no puedes impartir de lo que no cultivas. Por eso Pedro dijo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Cuando cultivamos esa relación, entonces vamos a ver las maravillas de Dios alrededor nuestro. Entonces, nosotros somos espíritu, ¿right? Que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Tú sabes que la ciencia confirma la palabra y los científicos han podido ver que el espíritu se mide, según ellos, lo miden. Han medido el espíritu que ellos le llaman como en términos de energía o frecuencia, lo que nosotros le llamamos el radio de autoridad que tenemos, el río ese que está fluyendo de nuestro espíritu. Y se ha probado, si me lleva a la primera foto, que cuando las emociones de temor, de preocupación, de angustia, de depresiones, tristezas, whatever, comienzan a afectarme, mi radio de autoridad se encoge. Y cuando yo estoy alabando a Dios, cuando yo estoy adorando, cuando yo estoy meditando en Él, se expande la frecuencia, si me llevas a la próxima. Y se ha podido captar que hay como este campo que se expande y que se contrae. En el espíritu está rigiendo, en el otro se redujo a tal punto, yo me acuerdo cuando Pablo decía, soy carnales. ¿Por qué? Porque estamos dejando que las cosas carnales nos afecten. Pero entonces, y se ha comprobado en el cerebro lo que pasa cuando tú meditas, ¿ok? El meditar en el Señor y en la palabra fue algo que nos ha sido robado. Porque nos dicen, esto es nueva era, cuidado. Espérate. El diablo es un copycat, un copión. Pero el que diseñó la meditar en Él y en la palabra fue Dios. Cuando le dijo a Josué, en este libro de la ley meditarás de día y de noche. Meditarás. Y no solo meditarás, de día y de noche. Y Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después dice en Salmos 1, bienaventurado el varón que medita en tu ley de día y de noche. David meditaba, pero mira lo que pasa, cogieron un scan del cerebro. Una persona normal tiene unas ondas en el cerebro que no están balanceadas y que llevan a un patrón de una función pobre en la mente. Estas personas están predispuesta o que están, no es predispuesta, es que susceptible a caminar en ansiedad, en depresión
y en un estado mental pobre. Pero cuando tú te pones a meditar en Él y en su palabra, después de 15 minutos, así se veía el scan del cerebro. Después de 25 minutos, así se veía el scan del cerebro. ¿Y qué te dice? Que la meditación puede balancear los dos hemisferios, permitiéndoles que trabajen en sincronía. ¿Y cuál es el resultado? Una comunicación neurológica de los pensamientos y de las respuestas se multiplican y resulta en un mejor performance, en un mejor desempeño y en un sistema integrado optimizando la salud tanto mental como emocional. ¿Por qué dijo que bienaventurado será el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche? Comienza todo. Y yo quiero que veas algo más. Yo quiero que tú veas cómo se va alumbrando el cerebro. Sea la luz, ¿se acuerdan? Sea la luz. Entonces, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si entendiéramos esto, ¿sabes lo que pasa cuando los creyentes nos unimos a adorar y a orar? Se une la frecuencia de uno o la autoridad, el radio de autoridad de uno con el otro, se multiplica. Por eso dice la palabra, 1 echa fuera 1000, pero 2 echan fuera 10,000. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplicó. ¿Qué pasó cuando los apóstoles estaban en el aposento alto y se derramó el Espíritu Santo? ¿Cómo estaban ellos? Juntos y unánimes. Mira, cuando un pueblo se une, por eso es que el diablo te va a atacar para que no vengas a la iglesia, perdóname, porque no quieres que te unas con otro. Se multiplica el poder, se multiplica la unción, se multiplica el radio de autoridad. Entonces, cuando yo me siento, ¿cuántos de ustedes, le voy a hacer una pregunta, no han venido a la iglesia sintiéndose quizás mal físicamente, quizás mal, preocupado, angustiado, temeroso, con cargas, cansado, pero cuando salen de la iglesia, salen totalmente distintos y renovados, ¿right? ¿Por qué? Por este principio de que nos unimos y se multiplica. Así que cuando tú se sientas mal, cuando tú te estés abatido, no es cuando te debes quedar en la casa, es cuando más debes de correr a la iglesia, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué decía Mateo 18, 19 al 20? Que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estoy yo. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia en tu vida? Ante cualquier situación que tú tengas, que Él esté contigo, que Él esté presente. Y si Él está presente, todo va a estar bien. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo los envió Jesús? ¿De 2 en 2? Ay, Señor. Estamos viendo por qué es importante unirnos, estar juntos, venir a la casa del Señor, alabar y adorar juntos. En Colosenses 2:6, en la TPT, mira lo que decía Pablo. Mira lo que está diciendo. Y la importancia de la unión con Cristo para Pablo. Dice, en la misma manera que recibiste a Jesús nuestro Señor y Mesías, por la fe, continúa tu camino de fe, avanzando más y más en tu ¿qué? Él está comparando tu vida creyente como cuando tú lo recibiste por fe y te dice, tú tienes que ahora progresar ¿en qué? En tu unión con Él. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál debe ser el enfoque mío y tuyo? Mi unión con Él. ¿Tú sabes cómo lo dice The Message? Mira lo que dice The Message. Tú estás profundamente arraigado en Él. Tú conoces el camino de la fe. Estás bien construido sobre Él. Ahora haz lo que aprendiste. Ya saliste de la escuela. Deja de estudiar el tema y comienza a vivirlo y permite que tu vida se desborde en acción de gracia. En otras palabras,
No es que se quede como un concepto, comienza a vivir esa unión con Él, comienza a practicarlo, comienza a hacer del lugar secreto tu lugar favorito, alabado sea el Señor. Y el Señor mismo, el Espíritu de Dios, va a transformar, como dice 2 Corintios 3:18 en la Amplify, dice, el mismo Señor, quien Él es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El que hace la obra en ti y en mí es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que tener una relación con el Espíritu Santo si yo quiero que Él me transforme. Y cuánto yo cultivo mi relación con el Espíritu Santo de día en día. Entonces, por eso quizás no veo una transformación mayor. Ve esto que me quedo como estancado. Pero proponte cultivar la relación con Él. Proponte cultivar tu unión con Él para que tú veas lo que le va a pasar a tu vida. Porque nosotros estamos ya completos en Cristo. O sea, déjame explicarte de esta manera. Todo lo que Él iba a hacer por ti y por mí, ya lo hizo. No va a hacer nada más. ¿Por qué? Consumado es. Todo lo hizo para que nosotros vivamos esa vida de abundancia, esa vida plena, esa vida de victoria, de gloria, de bendición. Que va a haber tribulación, pero en medio de ello yo lo puedo enfrentar como los apóstoles y los discípulos, que lo enfrentaban con sumo gozo, porque sabían que Dios estaba con ellos y que no los iba a abandonar nunca. Alabado sea el Señor. Entonces, tengo que simplemente crecer en el conocimiento de quién soy en Él. Lo que tengo es que cultivar mi unión con Él, porque ya todo lo que Él iba a hacer, ya lo hizo. Entonces, lo que ha pasado es que el Evangelio se ha mezclado con las distorsiones del espíritu religioso y malas interpretaciones que son parte inevitable de la historia de la iglesia de los siglos, que ha sido pasando, pero la palabra es la palabra. Y la palabra te dice a ti, acércate a mí. Y cuando tú te acerques a mí, ¿quién tiene que darle el primer paso? Yo. Tú acércate a mí, que yo me voy a acercar a ti. Entonces, ¿qué te está diciendo? En la medida que tú me pones primero a mí y me prefieres a mí, a estar perdiendo tiempo sentado en la televisión por hora o perdiendo tiempo en las redes por hora, en esa medida que tú te acerques a mí, entonces yo me voy a acercar a ti. Entonces tú me vas a conocer en otra dimensión. Entonces yo voy a ser tan real para ti como la persona que quizás está al lado tuyo sentada. ¿Ven? Entonces, la salvación es mucho más de lo que hemos creído. Es salvación de las demandas de nuestro cuerpo, de las demandas del mundo, salvación de las demandas que nos ponen los hombres, de nuestras estructuras mentales que nos mantienen en religiosidad, la salvación de cualquier cosa que nos mantiene separados de la unión con Cristo. Entonces, es la salvación de todo lo que nos distrae de Él. El enemigo quiere distraerte. El enemigo quiere venir con cosas para seducirte, para sacarte de la intimidad con Él. Porque tú muchas veces sientes que debes ir a pasar tiempo con Él. Y ahí no es el momento que, ay, yo no pagué tal cosa. Ay, yo no hice esta llamada. Ay, ¿es cierto o no es cierto? El enemigo es un experto. No le hagas caso, cállale la boca y vete a pasar tiempo con Él. Y tú vas a ver cómo tu vida cambia. Porque eso es el tesoro más grande del Evangelio, mayor que cualquier otro beneficio. Es el regalo que Dios nos hizo en sí mismo, es la unión con Él. ¿Ok? La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo algo tan trascendental y fundamental en la vida del creyente ha pasado a ser tan marginado hoy día? Y no se le da el mismo énfasis, no se le ha dado, Dios lo está haciendo ahora. Y está poniendo a muchos grupos cristianos a hablar de la presencia, de buscarlo a Él. Un Marcos Brunet es un adorador, es uno que se pasa en la presencia. Porque cuando hay uno que se pasa en la presencia, tú lo vas a ver en la manera que escribe sus cánticos, en la manera que él habla, en la manera que se comporta. Porque el reino de Dios no es otra cosa que la unión mía con Cristo. Es la unión del cielo y de la tierra. Donde está Cristo, va a estar el reino. Y lo que la religión separa, el reino
une. Y cuando caminamos conscientes de esa unión, cuando yo camino consciente de que Él está en mí y yo en Él, yo puedo manifestar reino. Yo voy a entender que nada es imposible, porque para Él nada es imposible. Y Él dijo, para el que cree, todo es posible. Entonces, por eso dice la palabra, a veces pensamos en el reino y hay teologías o doctrinas que lo ven como el reino se va a manifestar allá en un futuro, cuando Él regrese. Espérate, el reino es aquí, yo no lo necesito allá, yo voy a estar allá con Él en el reino. Es aquí en esta tierra y ya a eso vino Él, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado, dijo Él. Pues si ha llegado es que allá está, que yo no lo tengo que buscar allá. Esa es la religiosidad separándonos de lo que nosotros tenemos disponible. Entonces, la unión con Cristo tiene que volver a ocupar el lugar que ocupaba para la primera iglesia, porque el reino de Dios no está en un futuro. En Él yo estoy, soy y vivo y camino, en Él me muevo. Alabado sea Dios. Y nada debe ser más importante en la vida del creyente que lo era para los que nos antecedieron. Y para ellos lo más importante era la unión con Cristo. Y entonces el reino de Dios es una dimensión diferente a este mundo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Wait a minute. ¿Qué estabas diciendo? Mira, vamos a Juan 3:13, pero no lo vean como siempre lo han leído. Yo quiero que presten atención a cada palabra de ese versículo, porque van a ver algo poderoso aquí. Juan 3:13. Él está hablando y qué tengo que hacer y que tienes que nacer de nuevo y cómo yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Y él dice, pero tú eres maestro de Israel y no entiendes las cosas que te estoy diciendo. Si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a decir las celestiales? Pero mira lo que le dice aquí. Jesús está hablando. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Ah? ¿Que está dónde? Ajá, ok. Aquí está Nicodemo y aquí está Jesús. Y le está diciendo, mira Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Está hablando de Él. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Hablando con Nicodemo, aquí. Pero ¿dónde también estaba Él? Él estaba tan consciente de la unión con su Padre. Él estaba tan consciente de que el Padre vivía en Él, que podía estar en la tierra y a la misma vez en el cielo. Oh, come on. Como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Él es multidimensional y nosotros, aunque no lo puedas entender ahora, lo vas a entender, somos multidimensionales también. Entonces, espera un momento. Por eso es que Jesús decía que Él subía al monte. Cuando dice que Él subía al monte, Él estaba subiendo a un lugar alto. ¿A qué? A tener comunión con el Padre, a cultivar su relación con el Padre. ¿Y qué decía cuando venía? ¿Qué decía? Cuando bajaba del monte, ¿qué decía? Yo solo hago lo que vi al Padre hacer. Yo solo digo lo que oí al Padre decir. Oh my God. Él estaba en la tierra, pero estaba tan consciente del Padre, de su unión con Él, y de donde Él pertenece. ¿Dónde estamos nosotros? Según la palabra. Estamos en el mundo, pero ¿qué dice? No somos del mundo. Mi ciudadanía no está aquí abajo. ¿Dónde está? Arriba. Entonces, así que estamos aquí, pero yo estoy sentada en lugar celestial. ¿De qué lugar estoy yo más consciente? ¿Del terrenal o del celestial? ¿Qué dijo Pablo? Poner la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuántas veces nos pasamos enfocados en las de la tierra? ¿Y cuántas veces estamos enfocados en las de arriba? Y mientras más enfocada en las de arriba,
más voy a escuchar la voz de Dios, más voy a caminar con Él, más voy a entender el plan que Él tiene conmigo y el propósito que tiene con mi vida y lo voy a cumplir. Así nos ayude Dios. Entonces, yo debo estar más consciente de mi unión con Él, más consciente de su presencia, más consciente de que yo quiero vivir. Mira, yo lo veo de esta manera. Jesús sufrió y puso su vida, la entregó por nosotros, por amor a nosotros. Y cuando nosotros venimos a los caminos de Él, Él nos dice, ahora yo quiero que tú me entregues tu vida para que yo pueda vivir a través de ti. Y es con esa unión. ¿Y cómo yo puedo estar más consciente de las cosas de arriba que de las cosas de abajo? Gracias por preguntar. Pasando tiempo meditando en Él. Estando quietos en su presencia. Estar quietos y conocer que yo soy Dios en su lugar secreto, buscando y enfocándome en su presencia, en adoración. Uno de los versículos más importantes sobre la unión con Cristo está en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Vive qué? Cristo en mí. Era el mensaje de la iglesia. Vive Cristo en mí. Cristo en mí. Era, y usted va a buscar la frase en mí en el Nuevo Testamento y usted va a ver cuántas veces está ahí, todas las promesas que hay para cuando tú vives en Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En aquel día, también dice la palabra, pedirás en mi nombre. No quiere decir que el nombre de Él es una varita mágica. Quiere decir que mientras más unida con Él estoy, yo puedo usar su nombre porque yo soy una con Él. Y cuando uso su nombre porque estoy unida con Él, entonces yo veo la respuesta que Dios quiere traer a mi vida. Entonces, pocos le han dado esa importancia que debe tener la unión con Cristo. Y estamos acostumbrados a leer las palabras en Cristo y no nos damos cuenta que para Pablo estar en Cristo era todo para él. Por eso él resumió el Evangelio en 3 palabras. 3. Se dice que él resumió el Evangelio en a nutshell. En a nutshell es como en una cápsula. Lo que está diciendo cuando él dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cuál era la esperanza de yo manifestar la gloria en esta tierra? Que Cristo viviera en mí. Que yo cultivara esa unión con Él de tal manera que yo pueda decir, ya no vivo yo, porque vive Cristo en mí. Y somos llamados a manifestar esa unión con Cristo, que nos lleva a manifestar esa gloria que Él depositó en nosotros. Y cuando nuestra vida está en Cristo, por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice Juan 14:10 en la Nueva Traducción Viviente, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Hello, espérate aquí. ¿Quién hacía las obras? ¿Jesús? El Padre a través de Jesús. El diseño no ha cambiado. Nosotros queremos estar enfocados, la religiosidad nos lleva a hacer obras, a enfocarnos en, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero la relación con Dios no es eso. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y eso es lo que hará la diferencia. Porque el respaldo de Dios no está en lo que sale de mi corazón, sino en lo que sale del corazón de Él. Para Jesús, por eso es que cuando ellos querían ir, ¿te acuerdan? Que querían ir a Asia y a Bitinia y el Espíritu se los prohibió, no le permitió. Para Macedonia es que ustedes van. Porque para Jesús, iglesia, todo fluía de su unión con el Padre. Todo lo que hacía era producto de su relación, de su unión. Y ese sigue siendo su diseño. Por eso Juan 15, 4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, tú no puedes llevar fruto por ti mismo, por lo que tú quieras hacer. Tú llevas fruto cuando tú permaneces en mí.
Entonces, cuando tú permaneces en mí, yo te digo qué hacer y se verá el fruto, será evidente. Sí, porque no puede llevar fruto en sí, por sí mismo si no permanece en la vid, relación, unión. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto no se trata, el evangelio no se trata de lo que yo quiero hacer, o de lo que yo hicieron otros, o de lo que yo creo que dio resultado. Se trata de lo que tú quieres que yo haga. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. No solamente aquí en una iglesia, aplica para todas las decisiones que tomamos. La primera iglesia vivía esto, pero el sistema religioso del mundo lo invierte todo. Y por eso a la iglesia le ha faltado poder, porque se enfoca más en las obras, en sentirse bien por las cosas que hace, porque la religiosidad opera desde el plano de que hay una separación y no está consciente de que yo soy una con Él y yo me muevo en Él. Entonces, por eso es que el espíritu religioso se opone, iglesia, a buscar la presencia. Llámalos a buscar la presencia. Llámalos a soaking. Soaking no es otra cosa que buscar la presencia de Dios en adoración. No es otra cosa que adorar, no es otra cosa que estar quieto en su presencia. Entonces, a todo eso se opone el espíritu religioso. Pero el evangelio de poder se da cuando vivimos esa unión. Cuando vivimos conscientes de esa unidad con Él y que eso es lo primero en mi vida. Cuando yo vivo tan rendido a Él. Por eso Él dijo, el que no se niega a sí mismo no es digno de mí. Pero dijo algo también. Dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Pero tú no haces lo que yo te digo. Espérate. En aquel día, muchos le van a decir Señor, Señor. Y Él les va a decir, ¿por qué tú me llamas Señor si tú no haces lo que yo te digo? Si, en otras palabras, cuando tú te convertiste, tú renunciaste a tu autogobierno. Me llamaste Señor, quieres ser amo y dueño. Ahora se supone que todo lo consultemos a Él porque Él es somos propiedad de Él. Entonces, no todos, dijo, son mis discípulos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¡Wow! No todos son mis discípulos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos le preguntan cuál es tu voluntad antes de tomar cualquier decisión? Porque se predica y se predica, pero a la hora de la verdad, ¿cuánto lo vivimos? ¿Cuántos viven su vida según sus criterios, sus opiniones? Pero no se detuvieron un segundo. Perdóname, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Juan 15:14 dice, ¿vosotros sois mis amigos? ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Los amigos hacen lo que Él les manda. Los amigos siguen la voz de Dios. Amén. Los ujieres me ayudan aquí. Una cosa es hacer lo que yo quiero hacer para Él. Otra cosa distinta es hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso requiere esa unión con Cristo a través de esa íntima relación. Y el que es uno con Él sabe que lo que cuenta es lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Que debemos consultar a Dios para todo y que desde ese plano es que se supone que vivamos, porque la primera iglesia solo iba donde Él les decía que fueran, ¿verdad que sí? La primera iglesia no se movía sin consultarlo a Él. La primera iglesia, porque la religiosidad te dice, voy a hacer todo esto para ti, Señor, bendícelo. Eso no es. Lo que Dios busca es, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces tú lo vas a bendecir porque será evidente que vino de ti, porque dará mucho fruto. Entonces tenemos que volvernos al evangelio de poder, pero tenemos que reconocer que necesitamos una reforma. Y que la vida del reino, el mensaje principal es esa unión con Él. El mensaje que predicó de reino y poder que predicó Jesús, Pablo, la primera iglesia,
se encuentra en la unión con Cristo. Y la unión con Cristo no es sinónimo, escúchame bien, es que yo asisto a la iglesia, es que yo leo la palabra, es que yo oro, yo le pido... No, la unión con Cristo es la que se cultiva estando en los pies con Él, porque quiero pasar tiempo con Él, no porque vengo a pedirle. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones que ¿de qué? De tu corazón. Y tú sabes que se dice que de cada minuto pasamos 10 segundos conscientes del presente y que los demás 50 segundos los pasamos metidos o en el pasado o en el futuro. Y Jesús nos advirtió que vivas un día a la vez, que no estés preocupado por el mañana, que si Él viste a los lirios del campo, ¿cuánto más te viste a ti? Que si Él le da de comer a las aves, ¿cuánto más te da de comer a ti? ¿Qué lo está diciendo? Vive el presente, vive consciente de que yo estoy contigo, vive consciente de la unión conmigo y cuando tú obedeces eso, tu vida y tu perspectiva va a cambiar. Pero en el momento que nos determinamos, ahí es que comienza Él a transformarnos de gloria en gloria. Y somos llamados a tener la mente de Cristo. ¿Sabes qué? En la mente de Cristo hay preocupación, hay temor, hay ansiedad. Pues en la mente nuestra tampoco debe haberlo. Y como en Dios no hay casualidades, y con esto cierro, yo estaba terminando la prédica y mi cuñado me manda un devocional de ese día. Y cuando yo lo leo, yo digo, Señor, la verdad que tú no dejas de confirmarle a uno las cosas y de hablarle. Decía, el devocional decía lo siguiente: aprende a descansar en mi presencia y ser uno conmigo. ¿What? No seamos como los fariseos que se perdieron tanto en sus reglas y en sus normas que me perdieron de vista a mí. Aún hoy día, las muchas normas de vivir la vida cristiana ha esclavizado a muchos. Esto ha hecho que su enfoque esté en su desempeño o función en lugar de estar enfocados en mí. Es a través de conocerme a mí íntimamente que ustedes serán como yo. Esto requiere pasar tiempo a solas conmigo. Suéltate, relájate, aprende a estar quieto y sabrás que yo soy Dios. Tenemos que regresar a lo básico. Y lo básico es que lo primordial y lo fundamental en tu vida y en mi vida es esa unión con Él, cultivar esa relación íntima con Él. Vamos a ponernos en pie. Yo le pido al Espíritu Santo que siga ampliando esta revelación en ti y que nunca se aparte de ti el saber que lo más importante en nuestra vida cristiana es nuestra unión con Él. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos para que podamos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que si me pones el cántico y vamos a orar para que nosotros podamos entender y cultivar. Sí, vamos a poner cántico, así que nos despedimos de Facebook. Le pido al Señor que siga ampliando esta revelación en sus vidas en el nombre de Jesús.